Pero primero voy a introducir una terminología que va a estar acompañándonos durante estas clases. Vamos a definir qué significan bolas en un espacio métrico. Desde aquí en el espacio métrico hemos definido solamente sobre un conjunto cualquiera una noción de distancia, no cumpliendo con los requisitos que pidan para que esto sea en efecto una métrica. Es igual a triangular, etc. Muy bien, vamos a definir bola de la siguiente manera. Pues tenemos una distancia bien definida para cualquier par de puntos en un cierto espacio, etc. Un punto. Y diremos que una bola abierta, o llamaremos una bola abierta, a un cierto subconjunto de puntos de tu espacio métrico. Poner aquí Y. Que se encuentren a una distancia menor que un cierto radio que fijemos. Aquí ese radio lo vamos a denotar con una R, o sea, un número positivo. De un punto especial lo podemos llamar de centro. Entonces, por cada radio que uno fije y cada punto también que uno fije dentro del espacio métrico M, entre el conjunto de M, la bola, vamos a llamar esto de bola abierta, la bola abierta de centro ese punto A y de radio R, consiste en aquel punto de conjunto que se encuentre en una distancia estrictamente menor que R del centro A. Y bola cerrada también requiere que primero fijemos un cierto centro para la bola, un cierto radio, y la bola cerrada, un 60 de ese radio, van a consistir en todo el conjunto de puntos de tu universo, cuya distancia del centro eh, ahora, ahora sean menor o igual que esa radio. Ok, la bola cerrada entonces incluimos que puede hacer que la distancia del punto que estamos considerando en el conjunto que me llamaremos de bola cerrada, tenga distancia exactamente igual que el radio, ¿no? Permitimos eso. De esa manera, evidentemente que este conjunto estaría contenido en eso, ¿no? Pero no necesariamente son distintos. Puede ser que... No, solamente voy a admitir a alguien que está... Ah, se juega. Mm. Pero no puede ser... Pero no necesariamente son distintos. Puede ser que hasta coincidan. Eso va a depender del conjunto de 2 igual 3. Es una idea de cómo resultan las bolas ya en los ejemplos concretos. Hacemos hoy el siguiente paso. Sobre los enteros. ¿Qué son los enteros? Es en el universo. Sobre los enteros podemos considerar la distancia dada por la diferencia de ellos en valor absoluto. Ok, de manera que la distancia, por ejemplo, entre entero, qué sé yo, 2 y entero 5 va a ser 3, ¿no? Entre entero menos 1 y entero 1 va a ser 2. ¿Bien? Pues así. ¿En qué consistiría, por ejemplo, la bola abierta de centro 3 y radio U? Estamos reservando, de acuerdo a nuestra notación, esto como centro.
y la segunda entera aquí como el radio. Bien, esto debe ser todos elementos de universo que se encuentran a distancia es menor que 1 del punto 3. ¿Ok? Y bien, de todos los más enteros que no están en el 3, la distancia al 3 va a ser o 1 o más. Entonces el único punto que pertenece a esta bola abierta para ese universo es el propio 3, ¿no? Es el propio 3. Entonces, en ese caso, por ejemplo, esta bola abierta con ese centro y ese radio consiste apenas en un único punto. La bola cerrada con centro 3 y radio 1 consistirían aquí dos puntos que están a distancia. Ahora sí permitiría que la distancia pueda ser 1. Entonces, en este ejemplo, para ese universo, a partir del centro 3, lo que están también a distancia menor que, bueno, menor igual que 1 del 3 serían el 2 y el 4, ¿no? Okay. Bueno, fíjense que, solo como último ejemplo, si el centro fuese 3 y el radio fuese 3 medios, puede tomar un valor realmente real, pero bueno, pongamos 2 solamente para que se vea más, se vea entero. ¿Cuál sería entonces la bola que tiene, para ese universo, ¿no? La bola de centro 3 y radio 2 son todos los puntos que están a distancia menor que 2 del 3. Abierto. Si es abierto, la distancia tiene que ser exactamente menor que 2. Sí, exactamente, sería solamente 2, 3 y 4. Porque ya el 1 está a distancia 2, el 5 estaría a distancia 2 y todo los demás están a distancia mayor que 2. Entonces ven que esta bola abierta coincide con esta bola cerrada. Para ese universo. Bien. De repente la forma que se viene, la figura que se nos viene a la cabeza acerca de bolas son los ejemplos ya del espacio euclidiano. Entonces voy a pensar aquí como ejemplo del espacio euclidiano, exactamente el espacio R2. Pero el espacio R2 ya aprendimos que una vez que fijamos una norma, la norma también determina la distancia. Entonces con la distancia lo que estoy aprendiendo aquí es que también se fijan qué significarían bolas en ese espacio. Como ejemplo consideremos el plano con la norma, bueno, comencemos con la norma que toma el máximo en las coordenadas, que llamamos norma 1. Bueno, ¿qué se recuerda? Para cada par x, y, para cada punto dentro de R2, lo que hemos definido como esa norma es tomar los valores absolutos, las coordenadas y sumarlas. ¿Bien? Bien, esa norma inmediatamente define una distancia. Ella induce inmediatamente una distancia. Y una vez que tenemos distancia, damos todo lo que aparece junto con la distancia. Que por hoy estamos comenzando con esta simple noción de bola. Después seguiremos definiendo qué es el conjunto apotado, qué es un diámetro, qué es convergencia, qué significa cross-dirección de Cauchy, qué significa continuidad, qué significa compacidad. Todos son conceptos que nacen una vez que uno fija una noción de distancia. Bien, entonces, en el caso de R2, con esta norma, ella induce una distancia. Y si ahora solo para tener otra idea gráfica más acerca de qué son las bolas, con unos frontales aquí, cómo se ve una bola concentra en el origen, 0,0, con un pulso de reloj, estoy eligiendo. Y ponemos un radio, digamos radio. Bien. Bien, ¿qué forma tendría? Bueno, aquí está el plano.
lo visualizamos aquí. El conjunto de pares se visualiza así como un plano. El centro de mi bola sería el punto 0,0. Y a partir de allí voy a, en esta bola, comprender a todos aquellos individuos del universo que estén en distancia menor que 1 del centro 0,0. Solo que la manera en que estamos definiendo aquí o estamos midiendo las distancias no va a ser la euclidiana. Si fuese la euclidiana veríamos un disco, pero al usar esta norma, las distancias son medidas de acuerdo a esta norma. Entonces la bola que voy a dibujar es también una bola que estoy determinando de acuerdo a esa noción de medir distancias. ¿Sí? Si lo hacemos significa que debo buscar aquellos pares por los cuales la distancia con respecto al origen, que es 0,0, sea menor que 1. ¿Y esa distancia cómo se mide? La manera como definimos distancia, una vez que uno tiene una norma, es uno ve la diferencia. En este caso, la diferencia sería x menos 0, y menos 0. Y a eso hay que medirle ahora la norma, ¿no? La norma de diferencia. Bueno, la norma de diferencia sería exactamente valor absoluto de x más valor absoluto de y. ¿Sí? Y ese conjunto de puntos por los cuales esos son de C1, si luego dibujar aquí en el plano, va a ser este cuadrado inclinado, este cuadrado rotado 45 grados. Los puntos que están en el lado del cuadrado no van a ser considerados porque son los puntos que están a distancia 1, exactamente 1 del origen. Entonces esta bola vendría a ser todos los puntos que están dentro de este cuadrado inclinado. Si en cambio consideramos sobre el plano esta otra forma de medir distancias, una norma que llamamos norma infinito, que les recuerdo, la norma infinito de cada vector lo definía como el máximo de valores absolutos en las coordenadas. Si usamos entonces esta otra forma de medir distancias, la que es inducida por esta norma, la misma bola, me refiero a la bola con el mismo centro y mismo radio, pero ahora de acuerdo a esta distancia se va a ver totalmente distinto. O totalmente, digamos, cierto modo es parecido porque también vamos a ver un cuadrado. Si se ponen a hacer la cuenta, esa bola se va a ver así. 1, 1. Como aquellos puntos que se encuentran dentro de este cuadrado. Dentro de su cuadrado. No, porque son los puntos que van a tener o bien la coordenada x o bien la coordenada y menor que 1. Y eso va a conseguir que la distancia al 0,0 sea menor que 1 como exige esa bola abierta. Si en vez de abierta tomáramos cerrada, la única diferencia que va a ocurrir es que ahora los puntos que están aquí en el borde también van a ser considerados dentro de la bola, dentro del conjunto. ¿Sí? Bien, por eso que en ocasiones, bueno, no en ocasiones, siempre que hablemos de alguna bola dentro de un espacio métrico, esa noción, la forma exacta que tiene ese conjunto va a depender de cuál es la métrica que estés usando para poder determinar. Aquí, por ejemplo, estamos usando la métrica 1. Entonces, aquí estamos en la métrica infinita. No hay una noción de bola que sea inherente a un conjunto. Aquí, por ejemplo, el mismo conjunto para el mismo conjunto R2 podremos usar una forma de medir distancias, la otra, y ven que las bolas tienen forma distinta. Si usáramos la bola euclidiana, que es la que usa la norma euclidiana, esa sería la forma que tendría esa bola sería la de un disco. Y en el espacio R3, la forma que tiene es totalmente la de una bola. Puede ser la nomenclatura de bola que quedó para todos los casos. Bien.
Para what to conversa. Ahí vamos. Ahí vamos. Quiero conocer un ejemplo más. Sobre un conjunto que se vea bastante distinto. Un espacio métrico que también habíamos definido en la clase pasada, de la primera clase me parece, era esta. Era pensar en el conjunto de las funciones continuas, digamos las funciones continuas que están definidas sobre el intervalo 0,1. Bueno, recuerdo, esto es el conjunto de todas las funciones que están definidas sobre el intervalo 0,1. Aquí estoy diciendo 0,1 solamente para fijar un ejemplo, ¿no? De modo que sea continuo. Bien, y sobre ese conjunto, de hecho, primero vimos que es un espacio vectorial. Tenemos toda la estructura de espacio vectorial aquí bien definida. Reescalamientos, sumas, nulos, todas las propiedades que deben cumplirse. Y para ese espacio vectorial, hay una norma que de hecho para el curso lo vamos a ver varias veces, lo van a ver incluso después para la segunda parte también. Que aquí estoy notando con norma infinito, algunos le ponen también norma máximo, depende de la notación que uno use. Esta es una notación que no es tampoco rara, ¿no? Es más o menos usual. Y se trata de tomar el máximo entre todos los valores absolutos, la imagen de la función. Bueno, aquí la función se puede aplicar a cualquier valor entre 0 y 1. Esa definición es un error. Okay. Conversamos ya de que esto realmente es una norma. Y al ser una norma, ella define la distancia. Entonces, fijemos un centro para partir de ahí es otra vuelta. Un centro aquí sería, para ese espacio vectorial, sería entonces una función. A diferencia de antes, el centro podía ser un entero, pero en este caso el centro era un punto R2, y el centro va a ser una función, un salto vectorial. Le dijimos un centro que va a ser una función, como por ejemplo, la función de x más 1. Cuando estoy fijando x, veo horrendos aquí, t como x. Bien, por acá está el intervalo 0 punto. Sí, y esa función g lo puedo poner así. Sería una función como esto, ¿no? En 0 vale 1, en 1 vale 2, y luego es una línea recta. Esa es la función g. Bien. Bien, aquí en este universo, ¿cómo se vería la bola respecto a esta forma de medir distancias? Se concentra en esta G y con, digamos, radio 1/5. Bien, para esa forma de medir distancias, precisamente, la distancia es definida a partir de cuánto difieren los valores que toman las funciones y tomamos el máximo de esa diferencia. Por tanto, esa bola tendría una forma como esta, ¿no? Dibujamos un quinto para arriba, fijamos un quinto para arriba, un quinto para abajo, un quinto por acá, un quinto para arriba. Y esta bola consistiría en cualquier función
en el conjunto de todas las funciones cuya distancia de esa g sea menor que un quinto. Entonces, cuya gráfica quepa dentro de esa franja, como esta por ejemplo, sería una función que hace parte de la bola, ¿no? Muy bien, con estos ejemplos lo que quiero es que tengan... Es bueno cargar ejemplos en la cabeza, porque ya cuando vamos al abstracto uno puede recorrer los ejemplos y pensar, ¿cómo se vería en este caso? ¿Cómo se vería en este otro? ¿Por qué? E intuir que funciona, que no funciona. Pues es importante tener claro. Ya con eso creo que... Perdón. Sí, Sí, en este caso estamos buscando la función máxima, o sea, la función de mayor distancia, todo casi similar a 1.5 de distancia de G. ¿No serían la misma aquí? Líneas, o al menos un poquito menos que las líneas de arriba y las líneas de más. a ver si entiendo bien. Lo que está dudando es que esa función f esté en la bola. No, sí, chivo, siempre esta función máxima, porque buscamos que sea la máxima. O Tal vez está preguntando por cuál sería la función que está a distancia máxima de la g dentro de la bola. La bola... andan por la norma, lo decía, porque es sí, función máxima que está. Muy bien, entonces, ok, esa es la forma de medir normas, ¿no? ¿Para qué función? Y eso lo usamos, esa norma la vamos a usar para poder definir, para poder determinar la distancia entre cualquier par de funciones. Muy bien, entonces, fijamos la función g que está aquí, ¿no? Y pensemos en una función f como esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nos quiere medir la distancia entre esas dos, claramente, es ver la diferencia entre ellas, y luego en la diferencia hay que ver ahora la máxima diferencia que ellas tienen, ¿no? Entonces, eso de repente puede ocurrir por acá, digamos. Y como usted puede ver, esa distancia entre f y g, o sea, esa diferencia máxima, no supera un quinto, y por tanto esa f va a acabar estando en la bola. Y así como esa f roja, cualquier otra función que usted dibuje, cuya gráfica quepa dentro de ese tubo, va a acabar dentro de la bola, porque su distancia de la g va a ser menor que un quinto, ¿no? O cualquier función que en algún punto se salga de esa franja, en ese punto justamente habrá una diferencia mayor que un quinto, y por tanto la distancia entre esa función y g ya va a ser mayor que un quinto, y en ese caso ya no va a ser un punto, bueno, una función que esté entonces dentro de la bola. Entonces la bola va a ser todo ese montonón de funciones que estén dentro de esa línea, ¿no? Es la idea gráfica que uno tiene de la bola. Pero claro, ya uno no puede pensar en una bola así, ¿no? Como un montón de puntos en el plano. Es aquí la idea de bola. Y él usando esa como elemento de la función. Podríamos decir que, digamos, esa bola estaría mapeando una correspondencia, ¿no? ¿Cuál sería la correspondencia? Claro, la correspondencia teniendo como definición eh, aquella que enlaza un elemento con un rango, ¿no? En lugar de un... Pero aquí se refiere a qué correspondencia. digamos, ahí la correspondencia sería, bueno, de dominio de 0 a 1 y tendría como valores los intervalos de, bueno, el valor de G, o sea, toda la franja. Toda esa franja se definiría la correspondencia, el mapeo de la correspondencia. Ok, sí entiendo lo que acaba de definir. Y si quiere usar eso para poder entender o tener una idea de qué sería la bola, sí es verdad. Se lo puedo usar, no hay problema. Ahora bien, la bola sería un conjunto formado por puntos que están en ese espacio. Entonces, para ser estricto, la bola sería un conjunto de funciones. ¿Sí? En ese caso son funciones. Son funciones. Cada punto de la bola es una función. ¿Qué funciones? Son las funciones que se encuentran a distancia menor que un quinto de la g, y gráficamente significa que tiene que tener su gráfica dentro de esa franja, ¿no? Sí, y si toman todos sus elementos sería el mapeo de la correspondencia. O sea, claro. Sí, entiendo que si agarra todas las funciones que se encuentran en esa bola y de alguna manera las une, se dice, Y que creo que el mapeo se puede definir como claro, la unión del rango de las funciones.
a los... no me acuerdo. Sí. Bueno, puede hacer un montón de cosas que uno pueda necesitar con respecto a los elementos que estén en esa bola, ¿no? Pero la bola sería exactamente un conjunto de funciones. Y las funciones que cumplen con esa propiedad, ¿no? De estar a distancia menor que un quinto del centro G. Muy bien. Entonces las bolas pueden tomar diferentes formas de acuerdo al espacio en el que nos encontremos. Y ahora sí, una vez que ya introduje esa terminología, a la pregunta, ¿cuál es el nombre? Sí me he olvidado, perdón. Es César. César, la pregunta de César. Vamos a hablar sobre ahora, vamos a volver al tema que nos quedamos en la última clase, sobre convexidad y espacios normados, y norma. Bien. Bien. Dado un espacio vectorial sobre el cual hemos definido una norma, ese par se va a llamar espacio normal, como lo van a ver ustedes también escrito en los libros. ¿No? Es un espacio normado, viene a ser un espacio vectorial sobre el cual ya se ha fijado una norma, ¿no? Bien, ¿se cumple qué? La norma se puede entender también como una función. Una función que a cada vector, o se puede entender, es una función, que lo que hace es a cada vector le hace corresponder un numerito que debemos entenderlo como su largo del vector, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces mi afirmación es que en todo espacio vectorial la función norma es una función convexa. Ella es una función convexa. Y es en verdad bastante simple de verificar. Ser convexa, les recuerdo, significa que si le aplicamos esa función, en este caso la norma, alguna combinación integral convexa de un par de vectores, desde aquí voy a fijar un par de vectores. Una combinación integral convexa se trata de tomar una media ponderada de esos dos, ¿no? Para eso usamos un par de números positivos que sumen 1. Entonces, como suman 1, puede llamarlo 1 de lambda y el otro de 1 menos lambda. Aquí el lambda es un escalar que estamos considerando entre 0 y 1. Muy bien. Entonces, si realmente la norma fuese convexa, tendría que ese promedio o el valor de la función en ese promedio de u y v ser menor o igual que el promedio con los mismos pesos de los valores de u y v para la función norma. Bien, bueno, en primer lugar, aquí podemos usar la subaditividad de las normas. Por definición, la norma debería cumplir con que la norma y la suma es menor o igual que la suma de las normas. Y ahora los rescalamientos y la norma interactúan bien, ¿no? La norma del doble de un vector es lo mismo que el doble de la norma del vector. Entonces, ahora en cada una de esas normas podemos el escalar sacarlo de la norma. Esto sería 1 menos lambda veces la norma de u. Ya no haría falta colocar el valor absoluto en 1 menos lambda porque 1 menos lambda va a ser positivo de todas maneras, ¿no? Está. ¿No? Eso sí nos sería igual a 1 menos lambda veces la norma de u. Más, y aquí también, ¿no? La norma de lambda v es lo mismo que lambda veces la norma de v. Y eso es precisamente lo que había que verificar. Vemos aquí que la función norma aplicada a ese promedio
está acotado por el promedio de la función norma aplicada a los vectores. Eso es exactamente la noción de convexidad. Esa es exactamente la noción de convexidad. Ese de acá es una combinación lineal, ¿verdad? Es una combinación lineal especial, porque en general combinación lineal se le dice a combinar con la suma a un par de vectores rescalados, ¿sí? O un grupo, o 3 o 5 vectores rescalados. En general, No tiene una línea dentro de una línea. estaría dentro de toda la recta que pasa por esos dos. Pero como el lambda Va de 0 a 1. solo es dentro de esos dos puntos. Ajá. Entonces, cuando se hace un promedio usando pesos que están entre 0 y 1, Sí, grande. a ese tipo especial de combinación lineal se le llama combinación lineal convexa. Para aclarar de que no es una combinación lineal cualquiera, ¿no? Se está tomando la combinación lineal, pero con coeficientes que suman 1. Positivos que suman 1. Ese es el vocabulario. Bien. Es más, y eso estoy dejando, bueno, lo escribí en su lista de ejercicios. Ya puse una lista de ejercicios en el pedido. Es más, y la función que a cada vector le hace corresponder la norma al cuadrado, la norma al cubo, la norma de 3 medios, la norma a la p, cuando uno fija aquí como exponente cualquier número que sea mayor o igual que 1, esa función sigue siendo convexa. Ok, y de prueba similar, solo hay que a lo que hice aquí arriba agregarle el hecho de que no puse como, también como sugerencia, usar el hecho de que la función real, vamos a llamarla f de t, valor absoluto de t la p, es convexa. Aquí estoy pensando en la función real. Sí. Usando que esta función es convexa, pueden demostrar que también entonces en un espacio vectorial cualquiera, esa función norma elevada a la p va a ser convexa. O sea, aquí por ejemplo, ¿no? En este espacio vectorial, si usáramos la función norma al cubo, esa función va a ser una función convexa aquí en ese espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, eso que estamos escribiendo aquí en abstracto, ahora ustedes lo pueden llevar a cualquiera de los ejemplos que tengamos. De eso sirve la matemática, ¿no? Escribirlo en abstracto para después aplicarlo en cualquier ejemplo. Bien. Otra cosa más que vale para espacios vectoriales normados. Y ahora sí, exactamente lo que César, lo que César anunció. Todas las bolas son convexas. Sin importar el centro y el radio. Y sin importar si es cerrado o abierta. Las bolas son convexas. También es algo que no es difícil que lo puedan verificar, por eso lo dejé en la lista de ejercicios. Pero el comentario aquí viene del caso por lo siguiente. Esto sí lo vamos a probar juntos. Y es que estas afirmaciones aquí las he escrito una vez que sé que estoy dentro de un espacio vectorial normado. ¿Ves? Ahora, hay una afirmación interesante que es la siguiente. Supongamos que no sabemos si el espacio vectorial que tenemos, o perdón, si lo que hemos definido como norma es realmente una norma del espacio vectorial que tenemos. Entonces voy a poner una situación en que V es un espacio vectorial.
y que sobre ella hemos definido una propuesta de norma, o sea, algo que esperamos que sea norma, ¿no? Por ahora una función definida sobre el espacio vectorial, que cada vector va a corresponder a un numerito. Y estamos en una situación en que yo quisiera verificar que lo que he definido sobre el espacio vectorial realmente es una norma. Entonces, lo que voy a afirmar aquí es que sí, se cumplen las siguientes propiedades, puedo yo asegurar que lo que tenemos realmente es una norma. Las primeras propiedades van a ser las mismas que aparecían en la definición de norma. Voy a pedir primero que el vector nulo, lo que sea el vector nulo en ese espacio vectorial, tenga norma 0 y que sea el único vector que tenga norma 0. O sea, si tomo cualquier otro vector que no sea el nulo, la norma, bueno, lo que estoy proponiendo como norma tiene que ser mayor que 0. Bien, la segunda propiedad va a ser la de consistencia con el escalamiento. Si multiplicamos por un cierto factor lambda el vector, su norma tendría que, bueno, la propuesta de norma tendría que ser compatible con ese reescalamiento. Bien. Bien, y aquí lo que voy a cambiar es la tercera propiedad. La tercera propiedad, lo que pedíamos para verificar que lo que tenemos una norma es que se cumple la subaditividad, ¿no? ¿Sí? Que la norma de la suma sea menor o igual que la suma de las normas. Y eso en algunos ejemplos puede ser difícil de verificar. Por eso es que voy a reescribir esa misma, bueno, voy a escribir otra condición que va a ser equivalente, que también sería suficiente para garantizar que lo que tienes es una norma, y que tiene un poco más también de interpretación geométrica. Voy a considerar todos los vectores en V, ¿sí? Cuya prenorma, ¿no? Cuya propuesta de norma sea menor o igual que 1. Si fuera esto realmente una norma, esto se trataría de la bola cerrada con centro en el nulo y radio 1. Se trataría. Pero recuerden que aquí estoy en una situación en la que yo quiero verificar que lo que estoy proponiendo es norma. ¿Ok? Entonces aún no sé qué es norma. ¿Sí? A posteriori esto acabaría siendo la bola cerrada con centro en el nulo y de radio 1. Si realmente fuera una norma, ya aprendimos antes de que esta bola, a posteriori una bola, tendría que ser convexa. Aquí por acá, ¿no? Tendría que ser convexa. Si realmente esto fuera una norma, esto tendría que ser convexo. Entonces lo interesante es que la convexidad de esta bola estándar es también suficiente para poder garantizar que esto es una norma. ¿Sí? Entonces, bajo estas primeras condiciones que son las más básicas, lo que propones será norma si, y mejor aún, solamente si este conjunto que está aquí, que futuro sería una bola, es convexo. ¿Bien? Quiero preguntarme algo. O sea, eso hace en esa línea de donde mencionó B, para que algo sea norma, la bola y de ese poder. Básicamente ese por día. Ajá. Lo que afirmamos aquí en ese ejercicio es que si tengo un espacio vectorial normado, las bolas son convexas. Así que las bolas son necesariamente convexas para una norma. Lo que estoy afirmando aquí es que también es verdad que sería suficiente verificar que esto es convexo para asegurar que lo que tienes es una norma. Entonces, cuando ya tengo una norma, cuando ya sé que lo que tengo es una norma, como los ejemplos que he mostrado, entonces ya sé que todas las bolas que puse como ejemplos antes eran convexas, ¿no? Como bien lo indicó César. Por ejemplo, en el plano, esos cuadrados que aparecían que eran bolas son todas convexas, ¿no? Eso lo podemos ver hasta por la figura. En el caso de la bola que hacíamos en torno a una función para el espacio de funciones,
también eso acaba siendo convexo, matemáticamente convexo, y no se puede ver una figurita tan bonita como en el caso de plano allí. Muy bien. Muy bien, entonces ahí estamos en esos ejemplos ubicándonos en la posición en que yo sé que lo que tengo es una norma y por tanto las bolas que aparecen con esa norma siempre siempre serán conjuntos convexos. Pero en esta proposición me estoy ubicando ahora en la situación en la que estoy proponiendo. En esta proposición me estoy ubicando en una situación en la que recién tengo un espacio vectorial, estoy proponiendo algo que yo creo que es una norma y quiero verificar que lo es. Entonces lo que estoy afirmando acá es que para verificar que es una norma, para que demostremos que realmente nuestra propuesta es una norma, bastaría con demostrar estas condiciones básicas y esta única condición aquí que, dígame. La condición básica es que cualquier punto dentro del espacio vectorial y su norma debe ser menor a 1, dado que ese es el bajo. No. Bueno, primero, estas dos rayitas todavía no decimos que es una norma, ¿no? Tenemos un espacio vectorial. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a considerar el espacio vectorial de los de uplas, ¿no? Esos son los de números ordenados, de números reales ordenados. Bien, este es un espacio vectorial. Bien, sobre él ya tenemos definidas unas normas, ¿no? Que sí verificamos que eran normas. Una de ellas es la norma 1, que es tomar valores de todas las componentes y sumarlas. Otra era la norma infinito, que consiste en tomar valores de todas ellas y tomar el máximo de esos valores absolutos. Y ahora, entre ellas dos, hay una más que es la norma euclidiana. Y lo que voy a hacer es probarles que realmente esa es una norma, estrictamente hablando, mostrando que ya cumple con las condiciones de norma. Pero no solamente ella, aprovechando que voy a hacerlo para ella, voy a verificar que la siguiente familia de funcionales que voy a definir ahora son normas. Entonces, sobre ese espacio vectorial, vamos a definir dos rayitas P como el siguiente cálculo. Voy a tomar el valor absoluto de cada componente, de cada una de las componentes, lo voy a elevar a la P. Si P fuera 2, estoy elevando al cuadrado. Luego voy a sumar las D componentes. Y a todo eso lo voy a tomar raíz P décima. Si P fuese 2, tomamos al final raíz cuadrada. En el caso P igual a 2, he hecho exactamente lo que definimos en la universidad como la norma euclidiana. ¿Okay? Que define la distancia euclidiana. La distancia normal, ¿no? La distancia de la geometría de Euclides. ¿Bien? Muy bien. Entonces, en general, aquí estoy definiendo el mismo cálculo análogo, pero ahora considerando un P cualquiera. Si P fuese 2, es la norma euclidiana, pero si P fuese cualquier número, distinto de 2, estoy definiendo alguna otra cosa, ¿no? Para cada P mayor o igual que 1, voy a definir eso. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí, lo que tengo es un espacio vectorial, que es el espacio euclidiano, y sobre él estoy proponiendo esto que quisiera demostrar que es una norma. Entonces, para demostrar que es una norma, habría que demostrar primero que la norma del vector nulo tendría que dar 0, y eso está claramente siendo satisfecha, ¿no? Eso es claramente verdad. El cálculo aquí daría 0. Pero además, si la norma de un cierto vector fuera 0,
Eso quiere decir que aquí la suma tiene que dar 0. Todos aquí son números positivos. Eso obligaría a que todos ellos tengan que ser ceros. ¿No es cierto? Y si todos son ceros, eso quiere decir que el vector tiene que ser el nulo. Entonces, el único vector cuya norma es 0 es el nulo, ningún otro más. Eso estaría verificando la primera condición de norma. Esa parte es muy fácil. Después, otra parte que tampoco es difícil es cómo se comporta la norma con respecto al rescalamiento, ¿no? Les tomamos un vector cualquiera, lo rescalamos en lambda, y quiero saber si el rescalamiento se porta bien, ¿no? Norma P, norma P, norma P. Bien, por definición, este rescalamiento consiste en multiplicar cada una de las componentes por ese lambda. Por definición, la norma pésima de ese vector sería sumar el valor absoluto a la P de las componentes. Las componentes son lambda veces cada componente. Y sumamos todas. Luego todo eso lo tomamos raíz P de sí. ¿Bien? Muy bien. Bueno, aquí el cálculo es simple. Ese valor absoluto se puede escribir como el producto de valores absolutos. La potencia P se puede escribir como el producto de las potencias P. Y ahora en esta suma, ese factor común lo podemos factorizar, ¿no? Lo podemos factorizar. Entonces hasta allí ese cálculo quedaría así. Lambda a la P. Y lo sumo de las potencias P décimas, las componentes. Todo esto a la 1 sobre P. ¿Sí? Y bueno, de ahí ya se ve que tomando raíz P décima a ese valor absoluto de lambda, quedaría valor absoluto de lambda veces la raíz P décima de esa suma. Que es precisamente la norma P, ¿no? Bueno, estamos probando que es una norma que viene a ser entonces las dos rayitas P para ese vector. Ven que un cálculo simple verificaría que mi propuesta con el rescalamiento se porta bien. La parte difícil de verificar es, según la definición, teníamos que ahora verificar que si sumamos un par de vectores, nuestra propuesta calculada sobre esa suma debe ser menor o igual que sumar, calcular esas rayitas P para cada uno de los vectores. Entonces, si ustedes intentan probar esa desigualdad a partir de la definición, como hemos hecho aquí, de manera elemental, van a ver que esto es bien difícil. Es bien difícil. Es bien difícil. Eso, si no fue eso que P sea mayor que 1, o sea, por ejemplo, si dijera que P se establece, pudiera tomar valores entre 0 y 1, entiendo que se pueden cumplir la y 2. Sí, pero la 3 no vale. 3 no. Ajá, la 3 no vale. La 3 no sería verdad. La 3 no sería verdad. Si esa es la razón por la cual P tiene que ser mayor o igual que 1. Porque si no, no es subaditiva. Bien observado. Ajá. Bueno, pueden ver allí un ratito y van a ver que es bastante complicado poder verificar que se cumple la subaditividad. Bueno, para P igual a 1 lo hicimos. P igual a 1 es el caso de la norma definida como una suma nada más, ¿no? Ahí era fácil. Ahí es fácil. Para P mayor que 1 es difícil.
Entonces verificar esta subaditividad es difícil. Es difícil. Entonces, ahora sí, Yanela, con ese ejemplo puedo tratar de explicarme mejor. Entonces, es en esa situación en la que yo no sé si lo que tengo es una norma. Yo aún no sé si lo que tengo es una norma. Lo que tengo nada más es una propuesta. Y deseo verificar que en efecto sí es una norma. Entonces veo que aquí en mi propuesta, hasta aquí, puedo verificar que se cumple la primera y la segunda propiedad, que son las mismas que las que tenía que cumplir en la definición. Hasta ahí no fue difícil. Y lo que esta proposición te da como alternativa es que en vez de verificar para poder finalmente concluir que lo que tienes es realmente una norma, en vez de tener que demostrar que se cumple la subjetividad, que como repito aquí es difícil, la proposición te da como alternativa que en vez de eso verifiques la convexidad de este conjunto. Aún no lo quiero llamar bola, porque aún esto no es norma, ¿no? Se trata apenas de conjunto de puntos del espacio vectorial cuya imagen por esa función es menor igual que 1, ¿no? Bien. Entonces, con eso funciona. ¿O no? De hecho, podría poner cualquier numerito y va a funcionar igual. Pusimos un número estándar. Es un número estándar. ¿Por el 1? Ajá, me estoy preguntando por el 1. ¿Es el radio, no? Finalmente se entendería como el radio de la bola, sí. Pero la pregunta de Yanela es, si pusiera aquí 2, ¿la proposición todavía es verdadera? Y la respuesta es sí. Sería como un escalar. Puede ser. De hecho, bastaría con que verifiquemos que cualquier bola cerrada es convexa. Y con eso ya, bueno, todavía no decía, bola. Cualquier conjunto de ese tipo, con cualquier radio va a ser convexo para demostrar, para concluir que esta sería realmente una norma. Bueno, elegí un 1 aquí para que sea algo estándar. Elegí un número nada. Por eso podría ser R o debe ser house. Sí, pero lo que quiero aquí es una condición suficiente para asegurar que eso es norma, ¿no? Y lo que quiero decir es que no hace falta que verifiquemos esto para todo R, que sería como exigirse más, ¿no? La utilidad de esto es que te pidas, es que seas menos exigente contigo mismo para conseguir demostrar que es norma, ¿no? Mientras menos exigente seas, la proposición es más útil, ¿no? Sí, por eso es que estoy eligiendo solamente un radio allí. Ahora, me falta demostrar que esta proposición realmente es cierta. No hay que demostrar que realmente con esas condiciones es segura de que esto es una norma. Pero para que se entienda qué es lo que estamos afirmando aquí para comenzar, estoy mostrando el ejemplo. Vamos a comenzar entonces mostrando un ejemplo de cómo se podría utilizar esta proposición. Muy bien, entonces la situación es esa, repitamos. Tengo un espacio vectorial, espacio euclidiano, y tengo aquí una propuesta de norma. Pero aún no sé qué es norma. Para decir que es una norma, tenía que verificar las 3 condiciones que definen a una norma. La primera y la segunda fueron sencillas, pero la subaditividad es difícil aquí. Entonces, lo que estamos aprendiendo con esta proposición es que alternativamente, en vez de verificar la subaditividad, la proposición te dice, mira, no te canses tanto con la subaditividad, yo sé que es difícil, basta con que tú verifiques que se cumple esta condición de convexidad, que con eso yo te aseguro, así me dice la proposición, yo te aseguro que realmente sí, lo que tienes es una norma. ¿Ok? Así funcionaría esa proposición. Y además de mostrarles un ejemplo de que realmente es útil la proposición, por lo menos aquí para ese caso concreto lo vamos a usar para mostrar que eso es norma, también es una idea interesante porque
aquí ya estamos viendo cuán relacionadas están las normas con la convexidad. No solamente cuando sabes que es norma tienes bolas convexas, sino que al contrario, la convexidad de las bolas determina que realmente lo que tienes es una norma. ¿Ok? No solamente porque esto es útil, porque se puede aplicar, sino porque realmente está contando algo más profundo, ¿no? La convexidad y las normas realmente están bastante relacionadas. Bien, vamos a demostrar que eso es cierto, pero por ahora, para terminar con el ejemplo, vamos a terminar de demostrar que esto es norma aplicando la proposición. Bien, aplicar la proposición significa, a ver, vamos a ver si cumple esto para el ejemplo, ¿no? Eso significa que vamos a mostrar que ese conjunto que está aquí es convexo. Ese conjunto sería, en nuestro ejemplo, vamos a llamarlo de C. Se trata de todos vectores del espacio euclidiano, ¿no? Para los cuales, cuando le calculas esa función P, te da un número menor o igual que 1. Bien, aquí estoy resumiendo la X significa un vector de D coordenadas, ¿no? Puedes escribir tan largo, está escrito solamente como X, pero todo esto es X, ¿no? Bien. Muy bien, entonces veamos ahora que ese conjunto que está bien definido, ¿no es cierto? Se trata de el conjunto para el cual ese cálculo que está aquí es menor o igual que 1. Vamos a ver que el en efecto es convexo. Bien, para ver si es convexo, tomamos un par de puntos que estén aquí dentro, vamos a llamarlos de X y Y, dentro de ese conjunto. Y un cierto, vamos a ponerle lambda escalar, entre 0 y 1. Y tenemos que demostrar que queremos verificar que esta combinación lineal convexa y es 2 también está dentro del conjunto C, ¿no? Bueno, esto es pregunta. Lo que quiero saber. Ok, eso significa convexidad, ¿no? Exactamente. Bien. Ok. Ahora, demostrar que él está dentro de C es demostrar que si le calculamos esto a esa combinación lineal convexa debería dar un número menor o igual que 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué cosa sabemos? Sé que al estar X y Y aquí dentro de ese conjunto, sé que las dos rayitas P de la X tiene que ser menor o igual que 1. Sí. Esa combinación lineal como trazar de línea del todo conjunto C para ver que ahí será. Es la figurita que podemos tener en la cabeza. Ajá, exactamente. Por supuesto. Ahora, esto se puede desarrollar en cualquier espacio vectorial. Podrían ser, por ejemplo, podríamos hacer lo mismo para funciones. Y en ese caso, en el universo de funciones sería esto una rayita que va de una función a otra, ¿no? Y cada punto de rayita sería una función, ¿no? Entonces, en cada universo, aunque podrían ser matrices, y es una rayita y en una matriz, otra matriz, ¿no? En este caso, cuando hablamos de normas y estamos hablando de vectores, siempre le evaluamos en función a la distancia de dos vectores. Por eso acá también pone la suma de X y Y. En X y Y. Ah, bueno, aquí aquí estoy escribiendo solamente la condición de subjetividad para la norma, la que aparece en la definición. ¿Qué?
Están muy ligados, los números de X y los de Y están dentro del conjunto inicialmente del método. Ah, sí, sí, sí. La subjetividad se debe verificar para cualquier par de vectores, lo que se entienda como vectores en tu espacio. Si quisiera verificar con espacio de funciones, Tienen que ser dos funciones que son. tendrían que ser dos funciones. Ajá. Para lo que llamemos vector, ¿no? Podrían ser matrices, etcétera. Bien. Bien, solo para ubicarnos en la lógica en lo que queremos probar aquí, ¿no? Yo quiero demostrar que ese segmento se encuentra dentro del conjunto C para demostrar que C es convexo. No, porque esa es la definición de convexo que dijimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que sé? Sé que he partido de fijar un par de puntos dentro de ese conjunto. De eso partimos, esto C. Y lo que quiero, para demostrar que C es convexo, es demostrar que ese segmento que los une está dentro de C todavía, ¿no? ¿Qué contrario? No, o sea, que sería probar que la norma P de todo es Xen. Eso también. ¿Qué significa ya estar en C? Significa demostrar que lo que futuramente es norma P, siempre estoy con ese pie atrás, ¿no? O sea, porque todavía no es norma, ¿no? Queremos demostrar que esta propuesta de norma, vamos a llamarle prenorma, candidata a norma, que esto calculado para E tiene que ser entonces menor o igual que 1, ¿no? Para demostrar que está en C, ¿no? Sí. Ese tendría que ser nuestro conjunto vectorial o nuestro espacio vectorial. Ese conjunto. Porque estamos suponiendo un conjunto tal que todos los que también se vean. Claro, C serían vectores del espacio vectorial, en este caso el espacio vectorial universo sería todo espacio euclidiano, que cumplan con esta condición. Entonces, no son todos, ¿no? Son un pedazo. ¿Eh? Sí, esa es la situación de proposición, ¿no? Tenemos un espacio vectorial, un universo grande. Y para verificar que la propuesta es realmente una norma, además de las partes básicas, de las partes que van a ser sencillas de verificarse en los ejemplos, hay que demostrar que este subconjunto del espacio vectorial, este pedazo del espacio vectorial, tiene la propiedad de convexidad, ¿no? Y cuando decimos que el espacio vectorial es normado, es porque todo el espacio vectorial cumple con la ecuación de la no, o sea, tiene norma. Es porque en el espacio vectorial, exactamente, a todos los vectores se le ha asignado un numerito que vamos a llamar de norma. Y no es una asignación arbitraria, es una asignación de modo que se cumplen las propiedades de norma. Se cumple esto, y además debería cumplirse la subaditividad. Ajá. En ese caso es el espacio vectorial RD no es un espacio normal. Aunque se aunque Ah, ya. Gracias por la pregunta. O sea, hemos partido de fijar este espacio vectorial. Que usted puede pensar en las personas y la ropa, ¿eh? Como dijimos en la clase pasada. Entonces, ese espacio vectorial es como una persona a la cual le puede uno poner diferentes normas. Entre ellas, por ejemplo, ya aprendimos que esta era la norma. Ya aprendimos que esta era otra norma. Y ahora quiero mostrar que además de esos dos ejemplos, estos también son ejemplos de más normas. Como si fuesen ropas que le pones algo. ¿Sí? Entonces un espacio vectorial es un conjunto de vectores cumpliendo con sus propiedades de conjunto de vectores, suma, escalamiento y todo lo demás. Y sobre ese espacio vectorial usted podría de repente trabajar con esa norma encima, con esa norma encima. Y ahora quiero mostrar que estas también son alternativas de norma que podríamos poner en el espacio vectorial, el espacio euclidiano. pero no necesariamente abarca en este caso todos los vectores del espacio vectorial, podría ser solo un conjunto. Ah, no, para que diga que ha definido una norma, tendría que haber asignado longitud a todos los vectores.
esto está asignando longitud a todos los vectores. Sí, esto mire, aquí no he dicho que voy a definir eso solamente para aquellos vectores que se encuentran por aquí o por allá. Esto lo he definido para todos los vectores. Lo que falta verificar es si esto, repito, que está bien definido para todos los vectores. Opa. Esto está definido para todos los vectores. Lo que falta verificar es si esto realmente cumple con las condiciones de norma. La primera, segunda condición es una condición que se está cumpliendo sobre todo el espacio vectorial, no restringí nada. Y claro, yo entiendo, su preocupación está en que ahora me estoy concentrando solamente en este subconjunto, ¿no? Pero eso no quiere decir que solamente hemos dotado de esta cantidad, de esta longitud de su propuesta, a aquellos que están aquí. Hemos dotado de esa longitud a todos los vectores. Solo hace falta probar en un subconjunto para decir eso. Y ahí está viendo el valor de la proposición. Basta con que se concentre ahora en ese subconjunto y verifique que ese subconjunto tiene la forma convexa, ¿sí? Para finalmente concluir que su propuesta es en efecto una norma. O sea que con esas tres condiciones se puede ver que también se va a cumplir la subaditividad. Subaditividad que es difícil verificarla directamente. Muy bien, verificamos que eso entonces es un convexo, ¿no? Ahora, entonces, estoy tomando un par de puntos dentro de ese conjunto. Muy bien. Que cada uno de ellos tenga ese conjunto quiere decir que si sumamos las potencias de la P y le tomamos raíz P décima, esa raíz P décima debe ser menor o igual que 1. Bueno, pero eso significa también que esa misma suma tiene que ser menor o igual que 1 para que su raíz P décima sea menor o igual que 1. ¿Sí? Te voy a escribirlo así. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que sé, porque Y pertenece a C. Y también esto es lo que sabemos, porque X pertenece a C. Lo mismo. Bien. Voy a ver si me cabe aquí el resto. Y ahora queremos demostrar que él también se encuentra dentro de C. ¿Sí? Muy bien. Las componentes de este vector son así, ¿no? Ese vector, si ves sus componentes, su primera componente sería tomar x1, multiplicarla por el factor 1 menos lambda, y sumarle lambda veces la primera componente de y. Y lo mismo para cada componente. Si queremos demostrar que está en C, hay que demostrar entonces que si tomamos valor absoluto, a esas componentes y lo elevamos a la P. Y sumamos todo eso. Queremos que esa suma queremos demostrar que la suma es menor o igual que 1. ¿No? Para que se cumpla que ese vector se encuentre en C. ¿Okay? Bien. Bueno, aquí, esto es, antes de elevar la P, esto es menor o igual que
El valor absoluto sí cumple con la subjetividad. Esto es menor o igual que valor absoluto de este primero. Aquí debe ser. Aquí estoy colocando una componente cualquiera, componente y eso. Entonces, eso va a ser menor o igual que la suma de valores absolutos de estos dos. No, porque eso es cierto para valor absoluto, sin ninguna duda. Y después aquí, valor absoluto de producto es el producto de valores absolutos. Así que tenemos esa desigualdad para cada i. Después, la potencia p, la función elevar a la p es una función creciente. Por tanto, esto a la p es menor o igual que todo esto a la p. ¿Sí? Y ahora viene. La razón por la cual realmente, como bien observó, el hecho de que p sea mayor o igual que 1 es importante para que realmente esto sea norma. Si verificáramos la subjetividad directamente con esa p, parecería medio truculento. Pues veríamos puras cuentas. Pero aquí es eh, mucho más natural la razón de que p sea mayor o igual que 1, porque justamente aquí que aparece la, que aparece la, sí, que aparece la razón por la cual p debe ser mayor o igual que 1. Porque cuando p es mayor o igual que 1, la función elevada a p es una función convexa. Cuando p es un medio, por ejemplo, la función raíz cuadrada, por ejemplo, es una función que no es convexa, ¿no? En cambio, la función cuadrada, la función cubo, la función elevarla a p cuando p es mayor o igual que 1, eso sí te da una función convexa. ¿Sí? Entonces, justo en este paso es que aparece la diferencia entre que p sea mayor que 1 o p sea menor que 1. Entonces, cuando p es mayor que 1, mayor o igual que 1, lo que tenemos aquí es una función convexa y por eso podemos afirmar de que aplicar esa función convexa a esta lineal convexa, a esta combinación lineal convexa, es menor o igual que aquí también tomar la misma combinación lineal convexa pero ahora de aplicar la función elevar la p a cada uno de esos dos numeritos, ¿no? Ok, entonces la convexidad de elevar a la p es precisamente lo que estamos usando aquí para esa desigualdad. Si p no fuese mayor que 1 o mayor, porque si no, p no fuese mayor o igual que 1, no podríamos hacer este paso. Bien, de aquí, ahora podemos sumar a la izquierda en i. ¿Sí? Porque y ahí, esto es menor o igual que esta expresión. Entonces podemos aquí entonces la suma de todos ellos, acotarlo por la suma de todos ellos, ¿no? Porque sumando son estos menores o iguales que los que están aquí apareciendo. ¿Sí? Y aquí al sumar, no sé si aquí ustedes me pueden permitirlo directamente. Claro. Aquí al sumar, este 1 menos lambda es un factor común que puedo factorizar. Muy bien, exactamente. Que puedo factorizar. Y sumar solamente esas potencias. Más. Aquí también en esta suma, el lambda lo puedo factorizar. Y quedaría solamente aquí la suma de potencias de las componentes de y. ¿Sí? Y ya estamos, porque
Estamos suponiendo que la X fue tomada dentro de este conjunto. Por tanto, esa suma está acotada por 1. Y Y también, ¿no? También fue tomado dentro de ese conjunto C. Por tanto, la suma de potencias tiene que ser menor o igual que 1. Estamos promediando dos números que son menores o iguales que 1. Por lo tanto, el promedio tiene que ser menor o igual que 1. Bien, ¿qué hemos demostrado así? Hemos demostrado así que esta suma de las potencias pésima de las componentes de ese vector están acotadas por 1. O sea, su raíz pésima también estaría acotada por 1. Y eso es justamente lo que estamos proponiendo como norma, pero para ahora esa combinación de convexa de las X. Para estas. Estaríamos entonces aquí demostrando que lo que proponemos como norma P va a ser menor o igual que 1. Y eso es exactamente lo que queremos demostrar, ¿no? Queremos demostrar que él pertenece a C. Eso verificaría la tercera condición. Y con eso ya podemos concluir que la propuesta es realmente una norma. Bien. Entonces la proposición la hemos aplicado para que lo que estamos proponiendo aquí, en vez de verificar que es norma teniendo que demostrar la subjetividad, que es muy difícil, hemos verificado que es norma demostrando algo un poco más, de hecho, geométrico, ¿no? Que ese conjunto C, demostrando que ese conjunto C es un convexo. Bien. Bien. Muy bien, entonces para seguir practicando vamos a demostrar que entonces esa proposición realmente es cierta. Porque estamos aquí aprovechando, o aquí estamos bypassando el verificar la subjetividad. Según la proposición, bastaría comprobar la convexidad de ese conjunto para que la subjetividad esté verificada. Entonces, para ver que la proposición es verdadera, tendríamos que demostrar que sí es verdad, ¿no? Que basta esa convexidad para que la subjetividad esté demostrada también. Bien, déjame entonces terminar de hacer esa cuenta. Bueno, entonces, ¿qué dice la proposición? La proposición dice, tengo un espacio vectorial V, sobre él tengo esta propuesta de norma, supongamos que para ella hemos verificado esto, y quiero demostrar que si esto es convexo, entonces también vale la subjetividad. Sí, por favor. ¿Qué pasa qué pasa con la norma de X sub P cuando P tiende al infinito? En un cierto sentido se está pareciendo a la norma del máximo. ¿En qué sentido exactamente? De hecho, Porque lo estamos permitiendo. bien. Porque lo estamos permitiendo que P tienda al infinito. Pero ¿a qué se refiere con estamos O permitiendo? sea que puede tomar tanto valor y más de usted. Ah, sí, tenemos, por ejemplo, ahora podemos usar la norma 500, eso se refiere, ¿no? La norma 500 es un vector. Sí, muy bien. La norma 500 es un vector. Eso sería raíz 500 de sumar todas sus componentes elevado a la 500, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso, cuando el número que está aquí, que este P es bien grande, eso es muy parecido, se parece mucho a la del máximo. Al máximo de las componentes. Eso es verdad. Como que una cota queda atrapada y ¿cómo se? ¿Qué?
Quiere decir que si pienso en un numerito muy chiquitito como error, 0.0001, entonces, tomando aquí un P bien grande, la diferencia entre esa norma P y ese norma infinito es más pequeño que ese error. O sea, realmente, para ser estricto, la norma P de un vector, cualquiera que haya fijado uno en espacio vectorial, en espacio euclidiano, va a converger a la norma infinito cuando P tiende a infinito. O sea, si el P lo vamos aumentando, con un X que está fijo, su norma P va a acabar tendiendo, va a acabar convergiendo a su norma infinito de ese mismo vector. La bola de la norma 1 tenía esta forma de cuadrado inclinado. Esa era la forma que tenía la bola para la norma 1. La bola para la norma infinito, ¿se acuerdan? Resultaba ser este cuadrado. Y todos los puntos que están dentro de ese cuadrado. Esa era la bola que se dibujaba para la norma infinito. La bola con centro 0,0 y radio 1. La bola euclidiana viene a ser el conjunto de puntos que están dentro de ese disco. Esta es la que corresponde a la norma euclidiana. Y la norma euclidiana es el caso de P igual a 2. Bien, cuando uno dibuja las bolas que corresponden a la norma P, y P es muy grande, P es 500 por ejemplo, la bola que se forma es una bola que está cada vez más y más próxima a ese cuadrado. Eso es lo que ocurre cuando tomamos un P bien grande y dibujamos la norma para ese P. ¿Sí? Es más, podemos ir un poquito más. Por eso también que, a ver, esas dos rayitas P sí, Yanela. Estas dos rayitas P están bien definidas para cualquier vector. Eso está bien definido para cualquier vector. E incluso está bien definido cuando P vale, por ejemplo, 0.5. Si P es 0.5, ese cálculo usted lo puede realizar sin importar cuánto vale X. O sea, el vector X puede ser cualquiera y uno puede realizar ese cálculo. Entonces, hemos definido las rayitas 0.5 para cualquier punto del plano, digamos. Y ahora uno puede dibujar en el plano cuál sería el conjunto correspondiente a aquellos puntos del plano para poder dibujar en la pizarra, del plano para los cuales ese cálculo da algo menor o igual que 1. Muy bien. Si lo hace para 0.5, lo que va a ver es que va a aparecer un dibujo como este. Bueno, lo podemos hacer, ¿no? No es difícil hacerlo en una computadora. Y aparece un dibujo así. Y como ustedes pueden ver, ese dibujito pierde la propiedad de convexidad, ¿no? Exactamente cuando hacemos el dibujo de este conjunto desde 1 para adelante, es que esos conjuntos acaban siendo realmente convexos. ¿Sí? Y por eso es que esa idea gráfica de la convexidad de esas a posteriori bolas, ¿no? Finalmente bolas, son realmente la razón por la cual podemos llamar norma a lo que escribimos ahí siempre que el exponente sea mayor o igual que 1. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a demostrar que todo eso está bien, ¿no? Entonces, por eso es que esa proposición es interesante porque te da una idea de la subjetividad a través de una idea más gráfica que es la de convexidad. Entonces, solamente terminamos de verificar que está muy bien. Bien, entonces, según la proposición, estamos asumiendo que vale 1, vale 2 y vale que este conjunto es convexo. ¿Ok?
¿Qué le quiere demostrar? Quiere demostrar que se cumple la subjetividad. Entonces, fijemos... fijemos un par de vectores en el espacio vectorial. Bien, y habré ganado si es que consigo demostrar que esto vale para ellas dos, ¿no? ¿Ok? ¿De qué me puedo basar? Solamente me puedo basar de que valen esas tres. ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Primera idea. Si es que si uno de ellos fuera nulo, digamos, U por ejemplo fuera el nulo, la desigualdad que queremos probar bueno, se acabaría reduciendo a que se reduciría a, si la U fuera el nulo, nulo más V es V, y según la hipótesis, según la primera condición de la hipótesis, estamos suponiendo que ya nuestro candidato a norma cumple con que cuando se calcula al vector nulo te da 0. ¿Sí? Por tanto, esto tendría que ser 0. Y esto aquí es una igualdad obvia, ¿no? Y eso sería obvio. Bien, algo parecido diría si es que la V fuese nulo. Así que con eso quiero decir que si U fuera nulo o V fuese nulo, entonces lo que queremos probar sería evidente. Ahí no habría nada que hacer. ¿Bien? Bueno, por tanto, el caso realmente serio es que ni U ni V fuesen nulos, ¿no? Por tanto, lo realmente serio sería suponer que ninguno es nulo. Que ninguno de ellos es nulo. ¿Muy bien? Muy bien, aquí viene el truco, digamos, la gracia de esto. Cuando un vector no es nulo, en un espacio vectorial cualquiera, uno siempre puede alargarlo o encogerlo lo suficiente para que ahora tenga la norma que incluso a ti se te antoje. Por ejemplo, que tenga norma 1. ¿No? Eso es lo que llamamos en general para un espacio vectorial de normalizar un vector, ¿no? Entonces, si tomamos ese vector, mira, no quiero confundirlo con esta U que está aquí, así que permítame cambiar letras. Perdón. Vamos a llamar U de W, ¿ya? W, W. Sí, solamente. Entonces, supongamos que los dos son anónimos. Muy bien. Bueno, si W no es nulo, su entonces candidata a norma por esta hipótesis, su candidata a norma entonces no puede ser 0, ¿no? Es un número positivo. Por tanto, tiene sentido
dividirlo por ese número. Y cuando lo divides por ese número, te puedo hacer la cuenta por aquí. Lo que va a ocurrir es que ese cálculo va a dar. Recuerden que aún no es norma, ¿eh? Así que no pueden usarlo como si fuese una norma. Pero sí sabemos que para ese candidato a norma vale la segunda propiedad. La segunda propiedad dice que los escalares pueden salir con valor absoluto. Entonces, aquí en este caso, estamos usando el escalar 1 sobre L. ¿Sí? Eso lo podemos sacar. Sería 1 sobre la candidata norma de W. Veces, y adentro quedaría las dos rayitas de W. Me cuido de no decirle norma porque no demostramos que es norma. Y bien, y al dividir eso daría 1. Sí, Sería de doble I. sería doble. Sub I. No. Aquí no se. Aquí estamos ya en la proposición donde el espacio vectorial es un espacio vectorial cualquiera. Y sub i no tiene ningún sentido, ¿no? Podrían ser funciones, podrían ser matrices. No, aquí es el vector, el vector en sí, el que sea que tengamos en ese espacio. ¿Por qué piensa que hay una I ahí? O sea, la norma era una función. Entonces, dependías del valor que tomaba W, también dependía el espalhar. Entonces, ¿sabes cuánto depende? Ok. En la proposición estamos poniéndonos en la situación de que cualquiera que sea el espacio vectorial, usted ya lo ha definido, ya ha definido esta cosa de aquí de alguna manera. Entonces, lo que no coneja. O es que escalar un número para poder sacar. Ya. Sí, aquí tal vez lo dije muy rápido. A ver. Esto significa. Muchas gracias. Ya entendí lo que estoy preguntando. A ver. Entonces, esto, una vez que se lo calcula al vector, que repito, puede tener cualquier tipo de naturaleza, puede ser, por ejemplo, un polinomio. Cuando se lo calcula a él, ya te produce un número. ¿Sí? Muy bien, entonces, como número, uno puede hablar de la inversa de él. ¿No? Porque como número, si es 3, este es un tercio, si este es 5, este es un quinto. Como número tiene una inversa. Solo no podría hablar de su inversa de él si fuera 0. Pero estamos suponiendo que el vector no es nulo. Y si el vector no es nulo, por la propiedad que estamos admitiendo aquí como hipótesis, ese numerito no puede ser 0. Como ese numerito no es 0, entonces sí podemos tomar de su inversa. Porque es un número real. Listo. Y entonces cuando yo escribo esto, y de hecho cuando en el futuro escribamos eso, lo que quiero decir es que estamos tomando ahora ese número real, y con ese real estamos reescalando a ese vector W. Entonces, si por ejemplo estuviéramos en un espacio de funciones, ese W puede ser una función. Y esto quiere decir que a la función le está multiplicando por este número real. ¿Sí? Que es multiplicar a todas las imágenes. Claro, se debe entender así. Y ahora sí, ¿no? Cuando se entiende así. Esto realmente es solamente una forma más cómoda de poder escribir esto. Pero estrictamente hablando es esto, es tomar al vector W y reescalarlo en la inversa de ese numerito. Esto ya es un número, es un escalar. Sí, ahora entiendo su. Y ahora que es un escalar, estamos suponiendo que mi candidata norma cumple con esa propiedad.
Esa propiedad me permite entonces ese escalar sacarlo, ¿no? Bien, deberíamos aquí en general escribir con valor absoluto, pero ese numerito que se le asigna a cada vector es un número positivo. Por tanto, esa inversa también es positiva. Así es que puedo retirarlo así nada más como... O sea, su valor absoluto es ella mismo, ¿no? Es ella mismo. Y quedaría aquí solamente las dos rayitas de W. Y ahora sí, numerito, numerito, acaba esto dando 1. En resumen, estas dos propiedades que están acá me permiten normalizar los vectores como sería en cualquier norma, ¿no? O sea, si un vector no es nulo, le divido entre ese numerito y me va a dar un vector que ahora sí tiene norma 1. Y por tener esto, no, tiene numerito asignado 1. No puedo decir norma porque tiene una norma. Tiene numerito asignado 1. Y si tiene numerito asignado 1, quiere decir quiere decir que pertenece a este conjunto. Porque ese es el conjunto de aquellos que tienen numerito asignado menor o igual que 1. Pertenece a ese conjunto. Vamos aquí llamar de C a ese conjunto. De todos aquellos vectores para los cuales el numerito asignado es menor o igual que 1. Muy bien. Bien, lo mismo ahora puedo decir de este otro, ¿no? Este V, si lo dividimos por ese numerito que estamos asignando, lo cual quiere decir rescalarlo por la inversa de ese numerito, también él va a estar dentro del conjunto C. ¿Sí? ¿Qué tal eso? Muy bien. Muy bien. Y ahora, nosotros estamos admitiendo en esta proposición que ese conjunto C ya es convexo. Entonces, al ser convexo, eso quiere decir que podemos tomarlo a él, que está en C, tomarlo a él, que también se encuentra en C, y cualquier combinación lineal convexa de ellas dos, se supone, por hipótesis, que tendría que estar en C. Muy bien, la combinación lineal convexa que voy a tomar aquí va a ser la siguiente. Debe ser números positivos que sumen 1. ¿Ok? Entonces, voy a colocar aquí como primer factor a ese numerito dividido por la suma de esos dos. Y al de él como ese numerito dividido por la suma de esos dos. Estos dos son positivos. Y si suman esos dos, este número con este número, la suma es 1. Por tanto, son 30% y 70%. No son pesos de ponderación. Entonces, esa combinación lineal convexa debe estar en C. Y ahora solamente hay que leer qué significa eso. Significa que si le tomamos numerito a todo esto, vamos a poner estrellita para copiar todo. Que este vector se encuentre en C, quiere decir que si le tomamos numerito a ese vector, tendría que ser eso menor o igual que 1. ¿Sí? Muy bien. Ya para terminar. Ok, por aquí. Propiedades más para estudiar ejercicio. Sí. Bien, al hacer ese cálculo,
mm, este se da con este en ese producto, esto se da con esto en ese producto, y quedaría las dos rayitas, las voy a copiar aquí otra vez, de, quedaría W entre la suma de esas dos, ¿no? W más V rescalado en la inversa de esa misma suma. V con W. ¿Sí? Y segunda condición debe ser esto menor o igual que 1. Bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Simplificando el vector quedaría esto. Ese es el mismo estrellita, es lo que llama estrellita. Debe tener dos rayitas menor o igual que 1. Y ahora ya está, porque en esa desigualdad ahora podemos multiplicar a ambos lados por ese numerito que es la suma de esos dos. Aquí a la derecha aparecería, si multiplicamos por este lambda, quedaría justamente la suma de esas dos. Y aquí a la izquierda, a multiplicar por ese azul, puede entrar dentro. ¿Por qué puede entrar dentro? Porque esta segunda propiedad me lo permite, ¿no? Puede entrar aquí dentro, multiplicar a ambos. Y va a quedar justamente W más U. ¿Sí? Demostrando que vale la subaditividad. De conclusión estamos verificando que esta propiedad también es una propiedad suficiente para garantizar la subaditividad de lo que tú propongas como norma. ¿Sí? Y una vez más, la utilidad de esto es que tienes una alternativa, entonces para verificar que lo que tienes es una norma. Y además también tienes una forma gráfica de saber por qué lo que propones puede ser una norma. Basta con ver que este conjunto sea convexa o no, ¿no? Es una idea gráfica de la propiedad de norma.